Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves y el cuerpo lo sabe, la semana ya apura sus últimos días, para nosotros ya finaliza. Hoy vamos con el último programa de la semana, un programa en el cual tendremos pues nuestra entrevista personal tremendamente interesante en la que hablaremos de la historia del comercio y los comerciantes de toda la vida en la capital asturiana, y en la que después, en el tramo largo, abriremos nuestro tiempo de debate, de análisis, tertulia con 4 invitados para analizar 4 temas que pondremos sobre la mesa. Esto es Una noche más en Principado Televisión, cabecera, y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche y lo hacemos, pues continuando un poquito la senda que iniciamos hace aproximadamente una semana, 10 días, cuando hablamos con 2 personas muy vinculadas en lo profesional al comercio de Oviedo, al comercio de lo textil, al comercio de la ropa, como eran Jorge Álvarez, toda una vida ligada a Bríos, y Alfredo Alfageme, toda una vida ligada a Copa, moda de hombre y moda de mujer en este caso. Bueno, esa senda que iniciamos con ellos nos ha llevado a continuar por el camino del comercio ovetense, de ese comercio tradicional de siempre, el que cuando uno camina por la capital asturiana en compañía de sus padres, o si tiene suerte, de sus abuelos, si es que todavía viven, te dicen, esta tienda es de las de siempre, de Oviedo, ¿no? Bueno, pues lejos de las grandes cadenas, de las grandes marcas que nos podemos encontrar en todas las capitales de provincia españolas, pues hay tiendas, hay establecimientos que están ligados a la historia de la propia ciudad. Y quien conoce muy bien esa historia es nuestro invitado de esta noche en el tiempo para la entrevista. Él es Carlos del Cano. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Él es informático, empresario, escritor, editor y autor de un libro, La historia del comercio y los comerciantes de Oviedo. Un título largo para un tema apasionante, porque como van a ver a lo largo de esta entrevista, en la historia del comercio y los comerciantes de Oviedo se junta el negocio, se junta la oportunidad y se junta incluso hasta las historias de amor. 5 historias de amor que darían para un Falcon Crest de la época, o para un Dinastía, o para mucho de esto, ¿no? Si se llevaran a la pequeña o la gran pantalla. Sería ¿verdad? un éxito, sería un éxito en Netflix. Duda, ¿no? Sí, Me río yo de Galerías Velvet y todo esto, que hay series, ¿no? Lo supera, lo supera, sin duda. Bueno, dice usted en su libro, Carlos, que Oviedo de siempre ha sido una ciudad, una capital comercial. Sí, ya en la Edad Media, cuando el rey trasladaba la corte de un lado para otro, Oviedo ya era comercio. Todo comenzó con el inicio del Camino de Santiago. Sí. La primera peregrinación que hizo el rey Alfonso, yendo para ver a Santiago de Compostela, generó que empezaran a llegar los primeros peregrinos. Sí. Y venían, no eran de España, eran prácticamente de fuera, de Francia venían muchos, además se convirtió en una tradición que arrancaban desde Oviedo para ir allí. Y entonces se empezó a generar un sector de artesanos, de agricultores que venían a vender sus productos para proveer de todo lo necesario a todo ese filón de peregrinos que empezaron a llegar a la ciudad. Y claro, desde entonces Oviedo siempre destacó, y su actividad principal siempre fue el comercio. En 1521, continuando tirando del hilo de la historia, en 1521 Oviedo vive quizás uno de sus peores momentos, solo comparable al 34 o al 36, a 1934-1936. En 1521 un incendio destruye prácticamente la capital asturiana. Quedan 4 cosas. Y ni eso pudo con el comercio. Ni eso, ¿no? Eso, es más, esa crisis supuso una oportunidad, porque a raíz de ese desastre se consiguió que el rey diera el Fontán, por ejemplo, el mercado del Fontán se rigió y demás a raíz de ese incendio que devastó la ciudad, y para ayudarla a recuperarse le dieron el privilegio de poder celebrar aquí mercados que estaban celebrándose en otros sitios de Asturias. Y entonces fue el nacimiento, fue otro foco más que empezó a atraer a más compradores a la ciudad. Claro. Incendio, que tengo entendido, se origina en una panadería. Sí, en la zona de Cima de Villa, si no recuerdo mal. Era, sí, fue un desastre, la ciudad, ¿no? Quedó destruido todo. Vamos, pero nada, como hicimos tantas veces, nos levantamos de las cenizas, porque si algo caracteriza al comercio de Oviedo es haber superado montones de crisis. La crisis de, bueno, por supuesto esa, la del incendio,
el año 34 fue devastador. Sí. Aquí, o sea, las fotos que circulan por internet y por estos sitios de cómo estaban las ciudades, hay algunas penosas que veías al comerciante con las manos en la cabeza delante del escaparate de su tienda. Esa era la de Simeón, almacén de Simeón. Sí. Ahí en la esquina, todo destruido, había quedado todo destruido. Claro. Y entonces, 2 años más tarde llega la guerra civil. Y luego la guerra civil. Con lo cual, cuando ya parece que se va a levantar cabeza, otra vez abajo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pero nada, el comerciante de Oviedo es tenaz y constante, y es una característica que tiene, que al final sale adelante. Entonces, bueno, digo el comerciante de Oviedo, que están en Oviedo, porque una característica del comercio de Oviedo también es que la mayoría de los grandes comerciantes son venidos de fuera, no son naturales de Oviedo. En Oviedo la gente de Oviedo estaba más hace un siglo y pico, el sector eclesiástico era lo que dominaba, había montones de cafés que eran de los curas, los que los montaban y demás, y luego lo que era el sector comercio, siempre la gente venía de fuera, como Juan Bota Roldán, que vino de León, y entonces otra característica. Pero Oviedo lo que sí que hace muy bien es acogerles y facilitarles, sabe distinguir el talento. Entonces siempre, hubo cantidad de casos que vamos a hablar luego de gente que crearon imperios a partir de un pequeño comercio. ¿Qué diferencia el comercio de Oviedo, de esos siglos XVII, XVIII, XIX, con otras ciudades que tienen puerto y se benefician quizás de la llegada de productos de primera mano de lo que por aquel entonces eran las colonias americanas y demás? Es decir, Oviedo está tierra adentro. Sí, pero lo que tenía Oviedo siempre fue, lo de Oviedo ciudad señorial no es ningún tópico, es que era porque, ahora ya no quedan casi nada, pero las grandes familias, fortunas de esa época siempre acababan teniendo su residencia aquí en Oviedo. Y entonces el comercio en esa época iba muy enfocado, a dos sectores: el eclesiástico, que era el núcleo alrededor de la catedral y de todo. El demás era el centro neurálgico aquí, que en esos siglos era una importancia tremenda. Era muy grande. Y luego el tema de que vivían aquí las grandes fortunas. Y el comercio sigue a las grandes fortunas. Entonces el comercio, el comercio se ponía... Y de hecho, el comercio además siempre destacó. Por ejemplo, en las noticias de prensa de la época, de finales del XIX, principios del XX y demás, comentaban en las crónicas cómo había venido el rey a comprar a almacenes Masabeu y demás. Y luego destacó, por ejemplo, en el tema de las rebajas, siempre la leyenda oficial cuenta que las rebajas comenzaron por el Galerías Preciados y el Corte Inglés en los años 50, y no es así. Las rebajas en Oviedo se llevaban haciendo desde 1900. De hecho, hay anuncios del Mundo y de Alpelayo y demás que ponen el barato de enero, lo llamaban, el gran barato de enero. Era muy gracioso cómo anunciaban, por ejemplo, mira, este concreto, cuadro de bajas de precios de todos los artículos, este anuncio es de 1908, de 1910. Casi nada. Y Alpelayo era muy gracioso porque anunciaba en plena Navidad, el día de Navidad, decía: no visite nuestra tienda, espere, no compre nada ahora, porque sería un desperdicio, espere al gran barato de enero. Claro, qué mentalidad. Programaba la venta. Claro, también destaca que la Navidad no tenía el fondo consumista que tiene ahora en esa época y demás. Entonces, bueno, resulta inaudito ahora, ¿no? Que unos grandes almacenes se anuncien diciendo en Navidad: no nos visite, espere enero. Espere un poco más para allá, claro. Sí. ¿Es usted bisnieto, nieto e hijo de comerciantes? Sí. Eso es. Esto ya lo lleva en la sangre. Lo llevo ya en la sangre, sí, claro. No lo puedo evitar. Claro. Además, digamos, el paterfamilias, digamos, venido también de fuera, ¿no? Sí. Es un ejemplo de eso que estábamos hablando, que mi padre es de León, y al acabar la guerra, que le tocó otro proceso y demás, vino destinado aquí, que fue donde conocí a mi madre, que era de Pola de la Viana. Y mi madre, su padre, su abuelo, ya habían tenido comercios. Y entonces mi padre aprendió cómo funcionaba un comercio en uno que se llamaba Casa Antuña, ahí en Villoria, que veía cómo despachaban los géneros, cómo funcionaba la cosa. Y entonces, cuando empezó a tener hijos, cuando tuvo ya más de 2, dijo: uy, con el sueldo que tengo ahora, que estaba de funcionario, no me da para ello. Y entonces montó una tienda muy parecida a la que había conocido en la Viana de los padres y abuelos de mi madre. Y era Almacenes Fruela, que al principio era solamente para telas. Pero además abrió en 1957 y en esos años
prácticamente no había nada de ropa de confección. Lo único que compraba la gente era, claro, estábamos pasando todavía la posguerra. Sí. Entonces, lo que se vendía eran cortinas, toallas, sábanas, todos esos artículos para el hogar que no se habían podido comprar ni durante la guerra ni luego en los primeros años. Claro. Entonces fue ese boom y nació como empresa de telas, que es por lo que a mi padre lo incluyo entre la influencia, los comercios que nacieron, por estar enamorado, gracias a Cupido. Al calor del corazón. Gracias a Cupido. Después de Almacenes Fruela, ¿cómo deriva el tema? Luego, después de Almacenes Fruela, él tenía un socio, Pepe Monge, y entre los dos abrieron una tienda en Uría, Galerías Principado, sí. que justo salía también una foto de ella por ahí. Sí. Y luego, después de Galerías Principado, también abrieron, antes de Galerías Principado, abrieron Almacenes Fruela en Gijón y otro Almacenes Fruela en León. Que el nombre de Fruela era porque era en la calle Fruela. Sí, sí. Y después de mucho pensar, decidieron llamarlo así. Entonces luego abrieron Galerías Principado y hubo un momento en el que derribaban el edificio donde estaba Almacenes Fruela y traspasaron todo el comercio a un local que había una cafetería muy conocida, que era Copa Vestir. Entonces cogieron el traspaso de Copa Vestir y ahí trasladaron Almacenes Fruela. Y como era muy conocido Copa Vestir, mantuvieron el nombre. En vez de llamar que ya Almacenes Fruela en Palacio Valdés, ya, claro, como que no casaba muy bien. Y entonces lo llamaron Copa Vestir. Claro. Y sí, de hecho me acuerdo que cogieron el traspaso con todo, era la condición. Entonces nosotros estuvimos 23, o sea, desde entonces, que fue 1973, creo que pues sentándonos en las sillas de copa, usando platos de copa, vasos de copa. Claro. Yo todavía tengo por ahí esos vasos. Lógico. Bueno, ese comercio betense tradicional o de siempre tiene, al menos en las conversaciones que uno podía oír por casa, tiene momentos, tiene personajes, tiene establecimientos que marcan, como es, por ejemplo, Botas y Alpelayo. Hablaba usted de momentos donde se rige el establecimiento de comercios por el amor, en este caso, y yo no sé si es leyenda, si es verdad, o cuánto hay de verdad o leyenda, cuando Botas se siente traicionado por Galerías Preciados, que le dice, yo nunca voy a colocar almacén en Oviedo mientras tú estés ahí, y un buen día Galerías Preciados desembarca en Oviedo, Botas entra... Claro, algo de verdad tiene que haber, porque cuando Río suena, evidentemente yo no lo puedo, eso sí que no hay documentación. Pero la historia se cuenta, pero ¿verdad? la historia se lleva contando desde siempre, y que se enfadaron mucho, y bueno, pero es la ley del mercado, o sea, que luego a la larga, o sea, esas cosas que pasan pueden hacer daño al comercio que está en ese momento, pero luego al final fortalece el tejido comercial de la ciudad. Claro. Y de hecho Botas y Alpelayo no fue, su decadencia empezó después de estar aquí ya Galerías Preciados, o sea, fue por otras circunstancias. Claro. También sí que influyó, evidentemente, pero no. Y de hecho es que tener la cercanía de comercios fuertes, por ejemplo, mi padre, cuando la tienda esa que abrió Galerías Principado, estaba justo entre Botas y Alpelayo. Entonces parece que la lógica te dice, no abras ahí una tienda para vender lo mismo que están vendiendo estos monstruos, pero la realidad es otra. Es que lo mismo pasó en Madrid, en la calle Preciados, que fue donde se pusieron, ahí empezaron a brotar comercios y fueron los que fueron bien. Bueno, hay quien dice que vende más dos bares juntos en la misma calle que un bar solo. Cuidado. Sí. Yo toda la vida lo he oído, que vende más dos que estén juntos y es así, porque solo, ¿no? el comercio, uno alimenta al otro, ¿no? Porque el comercio, al tener más fortaleza, atrae a más gente. Y entonces eso repercute en todos, no solo en los grandes. ¿Puede ser leyenda también que el dueño de Alpelayo recorría la calle de noche mirando los precios de los demás, de los escaparates? ¿Don Máximo se podía llamar? Máximo Secades, don Máximo Secades. Don Máximo recorría las calles de noche apuntando los precios. Decía muchas cosas, tiene muchas leyendas, que reñía mucho a sus eran unos sobrinos los que estaban y demás, pero sí hacía cosas de esas. Él además fue muy curioso, él empezó como mozo de Alpelayo, que Alpelayo nació en 1902 en el mismo local donde luego estuvo la Santa Sebe, ahí en Altamirano. Y entonces ahí es donde empezó don Máximo como botones. De hecho, hay alguna foto que aparece uno que no será él, porque es de la época, vestido y todo así de botones. Y entonces él empezó, luego Alpelayo era de dos socios, eran el que tenía el Mundo, y los chicos eran de los mismos, eran dos,
dos socios, uno de ellos era el patriarca de los descendientes del mundo y el otro nos siguió en el mundo comercial. Y les llamaban los chicos porque eran muy jóvenes en el mundo del comercio y decían los chicos. Y entonces abrieron la primera tienda ahí en la calle Florera y eran los chicos. Y luego abrieron al Pelayo. Y al Pelayo era de productos religiosos, era como la Victoria. Esa tienda de ahí nació así. Pero luego don Máximo, que era el emprendedor, fue el que lo transformó cuando ya se trasladaron a Uría, que era una apuesta, porque la zona de Cima de Villa había sido la reina del comercio hasta entonces. Y luego se hizo todo el mérito prácticamente a raíz de coger la gerencia fue suyo. Pero me llama la atención, por ejemplo, ahora gente joven que si nos estuvieran viendo, podría llamarles la atención una persona que entra de botones y llega a ser el jefe máximo de unos grandes almacenes de la época en Oviedo. El otro día hablábamos con Jorge Embríos y nos decía, empecé con 16 años. O sea, eso ahora es inconcebible. Eso ahora no pasa por cabeza humana. Eso cambió completamente. O sea, vamos. De hecho, por ejemplo, el término dependiente, el dependiente viene porque al principio hasta vivían en los mismos donde estaban los comercios y demás. Y eran dependientes porque dependían para todo, para la comida, para tal. Era ponerse a vivir en la empresa. Luego, ya por ejemplo, nuestra generación y la de Jorge ya teníamos rasgos como esos, porque eso es muy bueno. Además, cuando alguien conoce la empresa desde que tiene 16 años, va a tener un conocimiento de todo cuando tenga, por ejemplo, 48. Y siente la camiseta. Eso es. El argot futbolístico siente la camiseta. Eso es. Es como los futbolistas de la Masía. Tienen un plus. Eso tiene un plus. Tiene un plus. Ahora ya es otra cosa. Ahora ya estamos como en Europa, o sea, cambiando de trabajo continuamente, mucha movilidad y eso, bueno, puede tener ventajas en unos sentidos, pero desde luego tiene el inconveniente de que lo que produce es que no hay personal, la gente no vive, la ve como una cosa de transición. Entonces es como si estás con una chica y sabes que no la vas a volver a ver en 4 meses, no te vuelcas como si sabes que va a ser la mujer de tu vida. Claro. Casa Veneranda, Verdú, Camilo de Blas, esas firmas en Oviedo resisten. Quiero decir, algunas se habrán quedado por el camino, pero hay muchas que resisten. Claro, y bien, además. O sea, Camilo de Blas, por ejemplo, no perdió fortaleza desde que lo abrió aquí el abuelo, creo que es del que está ahora el último. Y vamos, hay muchas. Casa Veneranda sigue teniendo unos productos más. Diego Verdú, qué decir de Diego Verdú. Que Diego Verdú venían desde Alicante, de por allí que era, y venían en la temporada de Navidades a vender turrones, alquilaban unos locales, así, y luego marchaban. Claro, y decidieron quedarse. Y al final, nada, se implantaron aquí y aquí llevan 4 generaciones o 5 ya. ¿Qué supone para el comercio vetense de toda la vida, o el comercio tradicional, ese que estamos hablando, el desembarco de firmas como Galerías y el Corte Inglés en aquel momento? Bueno, en aquel momento, lo que hablábamos antes, por ejemplo, en los Botas y el Pelayo, Botas lo recibieron como mucha animadversión, porque parecía como un ataque personal. Pero yo, por ejemplo, recuerdo, mi padre, cuando abrieron Galerías Preciados en la esquina de Uría con Gil de Haz, él tenía una tienda ahí, Níter, y demás. Y todo el mundo estaba como tirándose de los pelos porque iba a ser malísimo. Y al revés, los hechos demostraron que empezaron a funcionar mucho mejor. Cuando tenían ahí a los monstruos, porque eso, atraían a mucha gente. La época que funcionaba Galerías Preciados potente, que estaba también Botas todavía, los sábados, por ejemplo, en Oviedo, no se podía casi caminar. Yo me acuerdo que era un crío, iba a ayudar en las tiendas de mi padre, y lo único que hacía era, estábamos 2 o 3 colocando prendas, porque todo el mundo iba, las sacaba, era un barullo, que ahora ya cambió. El tema del comercio, bueno, no evolucionó como lleva evolucionando desde siempre. Asturias ha vertebrado también toda la zona comercial, quiero decir, antes era muy común, gente de la cuenca venía a comprar Oviedo los sábados, por ejemplo. Bueno, ahora ya hay grandes superficies comerciales también en esa zona. Así todo, Oviedo a día de hoy resiste el tirón comercial. Decía usted, se levantó cuando la guerra, cuando la del 34, cuando el incendio. Hemos tenido 3 crisis seguidas, la crisis de 2007, la del COVID y la de la guerra, y vendrá otra a la vuelta a la esquina, supongo que algo vendrá por ahí.
Actualmente. Hombre, ahora mismo el comercio de Oviedo está contraído. Sí. O sea, es un momento complicado porque por el tema está afectando muchísimo el tema del comercio electrónico. Sí. Pero eso tiene una solución muy sencilla que yo creo que la vamos a acabar adoptando. La solución que adoptaron, por ejemplo, en Irlanda. Yo estuve hace un año y pico allí y en Irlanda lo que hicieron fue que, además lo hacían los ayuntamientos, por ejemplo en Galway, una ciudad que son de lo examiné un poco. Ese ayuntamiento y esa administración, en vez de querer atraer a grandes superficies eximiéndoles del IBI, facilitándoles la ubicación, construyéndoles carreteras, todos esos recursos los destinaron a digitalizar el comercio local, preparándoles unos supermercados online, porque ellos, cada tienda solita, no tienes la infraestructura para gestionar eso, pues lo hicieron así, crearon una estructura de calle con unos letreros, poniendo los años de cada uno, impulsando el comercio local, y funciona de maravilla. Y funciona de maravilla. Y sigue siendo en Irlanda de los pocos sitios donde el comercio tiene personalidad, porque vas caminando por ahí y no es las mismas tiendas, las mismas franquicias que te encuentras en Oviedo, que te encuentras en Valencia, en Londres, en París, en todos los sitios. Ahora vas caminando por las zonas y Dublín y Galway, que son las que yo estuve examinando su comercio, siguen con comercios suyos, tradicionales y muy grandes. O sea, no es que sean... los hay que son del tamaño de un Corte Inglés. Y son comercios que llevan ahí desde finales del 19, algunos. Eso quería preguntarle. Muchas veces cuando hablamos de otros países, pues tendemos a pensar que lo de otros que es mejor. Muchas veces visitas otra capital de provincia española o otra capital europea y te das cuenta de muchas tiendas de marca, de cadena, quiero decir, que también están en Oviedo. Quiero decir, Oviedo tiene un algo para el comercio, no solo para el comercio propio, como puede ser el que tenía su familia y estas otras firmas, sino para las grandes firmas de cadena que se establecen en él, ¿no? Que se lo pregunten a Juan Botas, que cuando vinieron aquí Galerías Preciados. Claro. Sí, porque es que Oviedo siempre fue una ciudad comercial y con altibajos más o menos, pero siempre tuvo una importancia en números, que es lo que miran las grandes cadenas, muy relevante. Y también he de decir, y ahora habrá quien esté en casa y me diga que estoy loco o se tire de los pelos, visto por dentro, Galerías Lafayette de París no tiene nada por encima de lo que pueda tener un Corte Inglés de Oviedo o un centro comercial Salesas. No es nada del otro mundo. La estructura, quiero decir, el cómo está montado, de no hecho, es absolutamente... Galerías Lafayette, cuando abrieron los grandes almacenes Masabeu, encima de Villa, lo hicieron, era la misma estructura. Esa cúpula es así, eso sí, era precioso. Claro. Yo no lo conocimos ninguno porque ya lo derribaron hace mucho, pero hay fotos, imágenes y demás, y es que me acuerdo que cuando estuve en Galerías Lafayette, digo, esto es como un local, como el Bazar Masabeu. Usted me dirá el nombre, lo más seguro, hay un local en muy cerquita de la iglesia de San Juan, Almacenes Guisasola. Sí. Yo lo pude ver por dentro cuando ya estaba cerrando casi, que liquidaban. Un local que ahora mismo está vacío. Es precioso ese local. Es enorme. Y es enorme. Sí. Y era precioso. Ese cayó hace mucho ya. Creo que ahora leí hace poco que estaban ya negociando con alguien para alquilarlo, pero no sé si saldría o no, porque fue hacía unos meses y no supe nada más. Claro. Pero sí, ese local... y en Oviedo teníamos unos locales comerciales, por ejemplo, quien construyó Villa Magdalena, ahí, que tenía un comercio en Uría, Casa Campomanes... Cuénteme eso. ¿Qué historias de amor hay ahí en el comercio betense? No, las hay buenas y las hay malas. Bueno, hay, pero todas forman parte de... Como todo. Por ejemplo, siguiendo con Victoriano, González Campomanes, este era comerciante, fue uno de los fundadores de la Cámara de Comercio, era concejal en la época del ayuntamiento cuando se construyó todo lo de el Oviedo que ahora conocemos y demás. Y tenía mucha actividad, muchos negocios, participó en la creación de ferrocarriles, demás. Le iba muy bien, era esplendoroso. Y le iba también que encargó, se comprometió para casarse con Julia López de Letona, que él era republicano. Julia López de Letona, de hecho, su padre se llamaba Melquiades López de Letona y Melquiades Álvarez se llama así porque era su padrino, Melquiades, el padre de Julia. O sea, y entonces
le iba muy bien y se comprometió y le encargó al arquitecto, Juan María de la Guardia, que le hiciera el palacete Villa Madalena, como regalo para su mujer. Casi nada. Y nada, entonces ahí estaba, pero al año y pico de estar viviendo allí, su mujer de repente un día de mayo, cortando flores en el jardín, le dio un infarto. Vale. Y boom, falleció. Y él se sumió en una depresión y un bajón y nada, ya no volvió. Entonces ahí, cuando se quedó sin ella, se quedó vacío. O sea, se quedó y le dio una depresión muy fuerte y ya no la supo superar. Luego encima se le complicaron las cosas también por temas políticos, por su afiliación y demás, y no tuvo la energía para luchar. Claro. Entonces acabó vendiendo Villa Madalena, acabó dejando todos sus negocios. Siguieron con unos sobrinos de él. Pero bueno, que hubo una casa Campomanes en milicias nacionales hasta hace relativamente poco, los años 70 y avanzados y demás, pero él desapareció de la vida pública. Es una de las historias esa es una de las malas. Vamos a contar una buena. Una buena, por ejemplo, pues una buena es, por ejemplo, la de Juan Botas, que Juan Botas vino del pueblo de donde vienen todos los botas que inundan toda España, que eran un montonazo. Y entonces él vino aquí y se enamoró de la hija del que era el mayor contribuyente de Oviedo por entonces, que se llamaba Victoriano Rodríguez, como el otro, y se casó, que tenía un comercio justo donde acaba la calle Fruela, que había una farmacia hasta hace poco, ese local entero, todo ese bajo, era de él, y era una tienda que le iba de maravilla. Era el que más contribución pagaba, de hecho, de Oviedo. Y entonces, al juntarse con Juan Botas era evidentemente muy hábil y muy bueno en lo suyo, pues entonces él, a raíz de eso que cogió, pues construyó el imperio de almacenes Botas que conocimos, que llegó a tener a cientos de gente trabajando allí y demás. Esa fue una. Luego hay otra que es, otra, por ejemplo, es la de los Masabeu. El hecho de que aquí hayamos disfrutado de todas estas personas, para lo bueno y para lo malo, como en todo y demás, fue una carambola prácticamente, porque él vino de su pueblo de Tarragona. Era muy joven, Pedro Masabeu, y vino y se iba a ir a hacer las Américas. Y entonces, cuando estaba esperando a que le llegara el barco, conoció a un comerciante de aquí de Oviedo, que tenía un comercio en la calle Cima de Villa, que le iba bastante bien. Y entonces él lo vio así, lo vio ver espabilado y le dijo, oye, vente conmigo hasta que te llegue el barco. Y fue a ayudarle de mozo allí en la tienda. Y entonces lo hacía bien y demás, y él ya no marchó, se quedó allí. Al cabo de unos pocos años, el señor murió y él se casó con la viuda. Y entonces, a raíz de ahí, ya tuvo ese comercio y fue ampliándolo, fue haciéndolo más grande, fundó la banca Masabeu y demás, y todo fue a raíz porque si él no llega a ser que viene aquí y cuando muere el otro, a poco de estar ahí, no se hubiera enamorado de la hija, hubiera marchado otra vez para allá. O sea, fue el amor el que lo retuvo. El que me diga que no hay para una serie o para una película miente. Y luego es muy bueno. ¿Sí o no? Hombre, bueno. Y luego tenemos el caso de Cirilo López de Ayala, que es el padre de nuestro escritor, de Ramón. Pues él vino, también se iba a hacer las Américas. Entonces vino y se alojó. No estaba esperando ahí como Pedro Masabeu, como en la estación. Barco, ¿no? Se alojaba en un hotel Fonda que había allí, porque él tenía recursos posibles. Y entonces él fue. Y hay amigo, apareció Cupido y se enamoró de la hija del dueño de la fonda, que estaba allí. Y entonces estuvo allí como 15 días, pero se enamoró tanto que cuando llegó el barco a Cuba, lo único que hizo fue esperar al siguiente barco que volviera para España. ¡Qué bueno! Y volvió, se declaró, y entonces a raíz de ahí él se vino a vivir a Oviedo y empezó la actividad, que no había tenido ninguna relación con el comercio, pero como se hizo socio de uno de los Masabeu y demás, pues entonces empezó su actividad comercial allí, que tuvo mucha importancia. Lo que pasa es que luego él acabó mal, porque acabó incluso suicidándose, porque le afectó la quiebra de la banca Albaré, que era donde tenía todos sus patrimonios, y entonces sí, hay leyendas por ahí que cuentan varias versiones de eso. Esa es otra así regular. Tenemos la buena, la mala y la regular. Pues Carlos Elcano, usted que maneja bien Internet, yo me pondría en contacto con Netflix o HBO. No, lo digo completamente da para en serio. mucho, da para muchísimo. Además, bueno, yo creo que ahora que la ciudad que ya la empiezan a conocer porque se ruedan series, películas y demás, pues
habría que aprovechar. Sí, mucho mejor que Velvet. Mucho, sin duda que sí. Carlos del Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A usted por invitarme. Gracias, de verdad, porque ha sido apasionante conocer pinceladas de este libro. ¿Puedo un momentito? Por supuesto. Vamos a mostrarlo. Sí. Bueno, pues este libro, Historia del comercio y de los comerciantes de Oviedo, además, bueno, pues bien ilustrado con muchas fotografías de la época que merece la pena ver, leer y sobre todo escuchar y preguntar a los más mayores de la casa, oye, ¿tú conociste esto? Mira, administración de loterías de La Favorita, bueno, muchísimo. Bueno, terrible, fantástico poder ver todo esto, este trozo de historia que aquí tenemos, ¿no? En Historia del comercio y de los comerciantes de Oviedo, de Carlos del Cano. Nos vamos muy rápido a los anuncios, volvemos ya con nuestro tiempo de debate, análisis y tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues después de la publicidad continuamos ya con el tramo largo del programa de esta noche, con nuestro tiempo, como siempre, de análisis, de debate, de tertulia. En esta ocasión me acompañan 4 hombres sin piedad con los cuales, bueno, pues vamos a debatir algunos de los asuntos que hoy están siendo noticia. Paso a presentarles a nuestros contertulios de esta noche. Comienzo por este lado. César González, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Y lo de hombre sin piedad... Sin piedad, sin piedad. Estoy convencidísimo de que así será. Iván Mayada, historiador, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos por el otro lado, con Jaime Aza, odontólogo. Buenas noches. Juan, ¿cómo estás? Bien, dentro de lo correcto, bien. Nunca peor. Sin piedad. Sin piedad. Y junto a él, Quique Gallar, director de la revista La Mayoría. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, pues junto a ellos vamos a tratar algunos de los asuntos, como digo, que hoy son noticia. 4 temas sobre la mesa, vamos a ver si nos da tiempo a tocar los 4. Por una parte, unas declaraciones que salen desde la Federación Asturiana de Empresarios, que están, bueno, pues levantando polvareda en la jornada de hoy. Afirman los empresarios que faltan 6.000 empleos en Asturias. Bueno, en algunos momentos se citan los sectores, hay que recordar que Asturias tiene un importante número de parados. Bueno, pues esto será nuestro primer tema. Hablaremos otra vez, al igual que hicimos ayer, de la llegada de la alta velocidad a Asturias, quizás una de las noticias más importantes del año y con muchas aristas, con muchas vertientes. Hablaremos también, en clave internacional, bueno, pues de ese proceso electoral tan sui generis que se está viviendo en Estados Unidos, quizás el país más adelantado del mundo, pero que a la hora de contar votos andan un poquito como Villarriba y Villabajo. Y hablaremos también, para finalizar, del Black Friday. Ya lo tenemos a la vuelta a la esquina. Hay mucha crisis, hay, bueno, pues, indicadores que el consumo se desploma. ¿Será el Black Friday un reclamo este año o será una absoluta catástrofe? Bueno, cada cual tendrá su opinión. Con lo cual comenzamos por lo de FADE. Dicen los empresarios que faltan 6.000 empleos en Asturias. Señores, ¿esto qué les parece? ¿Es así? ¿No es así? Puede empezar el que quiera, ¿eh? No todos a la vez, no. Hombre, pues... Bueno, en primer lugar, quería comentar que resulta un poco sorprendente que en Asturias, que es una comunidad con el problema de paro que tenemos, como bien has dicho, estas declaraciones llaman mucho la atención, ¿no? Porque que haya 6.000 empleos en un territorio con, por debajo, nos vamos a situar por debajo del 1.000.000 de habitantes, con una tasa de envejecimiento brutal de la población, donde, por tanto, la gente joven está emigrando, lleva décadas emigrando para buscarse el futuro fuera, y que no seamos capaces de cubrir 6.000 puestos de trabajo, o bien algo está fallando. Algo está fallando, porque o bien la educación, yo soy profesional de la educación, sí. La educación va por un lado y las necesidades de la empresa van por otro, y no hay capacidad de entendimiento o de coordinación, o bien las personas que en algún punto fuera de Asturias pudieran ocupar esos puestos de trabajo no vienen porque las condiciones no son atractivas para que lo hagan, con lo cual este territorio para ellos en ese segundo escenario no sería atractivo. Yo ahí lo dejo, habría que saber mucho más de qué sectores estamos hablando, etcétera, etcétera. Claro. Lanzo estas ideas. Iván, Quique, Jaime. Bueno, pues tomo un poco la palabra. Estoy de acuerdo con César, yo también me dedico al sector de la educación
Y sí es verdad que yo creo que es un problema, puede ser un problema sistémico de cómo está organizada, cómo está orientada la educación en este país y de cómo los intereses educativos de educación secundaria, bachillerato, formación profesional, carreras universitarias, no van acorde, no van a la par con lo que demanda la empresa o con lo que demanda la sociedad. Porque cito solo unos pocos de los sectores que dicen en los que faltan trabajadores. Uno es la metalurgia, en concreto soldadores. Sí. Hombre, si hay una región en España que tiene un pasado, que tiene una historia metalúrgica, es Asturias. Entonces, ¿en qué momento se produjo la disociación de esa tradición industrial asturiana con la necesidad actual que hay de un sector que, insisto, fue muy importante en Asturias? Hay otro sector que se destaca, que es el de las tecnologías de la información, que yo creo que esto es acorde a lo que pasa no solo en Asturias, sino en toda España, que es un sector en auge, es un sector al alza, es un sector que cada vez ocupa más parte de nuestra vida y es un sector en el que estudiar una carrera ahora mismo, como puede ser la ingeniería de telecomunicaciones, te garantiza tener un 100% de empleo cuando acabas la formación. Igual cabría plantearse cómo están diseñados esos currículums de secundaria, de bachillerato, de universidad, que no son capaces de generar tanta oferta de mano de obra como demanda de mercado hay en una situación donde tener un trabajo en este país no se lo puede permitir cualquiera desde hace unos años. Y el otro sector es el de la construcción, que sabemos que desde la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2007-2008 no ha levantado cabeza, ocupaba a muchísima gente en este país y gente que o bien se ha prejubilado, o bien se ha jubilado, o bien se ha reciclado de tal manera que no quiere volver a la construcción. Entonces, y busca otro horizonte. Exacto. Entonces yo creo que esto es más bien un problema sistémico, un problema estructural que si miráramos en Castilla y León, si miráramos incluso en Madrid, si miráramos en Andalucía, si miráramos en Murcia, seguramente habría las mismas necesidades o muy similares de puestos de trabajo, de empleo. Claro. Jaime, Quique. Sí, coincido con mis compañeros en todo lo que han dicho, que no está relacionado, digamos, los contenidos educativos de las carreras con el know-how de las empresas, pero además la FADE añade que no solamente son los salarios que dicen ellos que suben acorde al IPC y que también lo achacan al escudo social. Sí. Esta palabra de la izquierda, maravillosa, porque no hay mejor invento que escudo social. Escudo y social, o sea, es maravillosa como neolenguaje, ¿no? Que dicen que como hay mucha gente con salario mínimo, o sea, con el ingreso mínimo vital y salarios sociales que son complementarios en algunas ocasiones, que hay gente que no quiere salir de esa paguina, como decimos vulgarmente en Asturias, y hicieron una encuesta hace un par de años a unas 400 personas, de las cuales 162 aceptaron participar en formación en Traxa y la mitad rehusaron o no se les localizó. No conviene tampoco generalizar, porque hay gente que quiere trabajar y quiere tal, pero sí que es verdad que la mentalidad en España y aún más en Asturias es de, que si vives de la paguina y tal tampoco pasa nada. Al contrario que, por ejemplo, mentalidades asiáticas en las cuales tú si vives de los demás está mal visto. Incluso para ellos mismos se sienten muy mal, se sienten como fracasados. Tú vives de los demás aquí y no te sientes mal. Es un poco la diferencia cultural que hay de un sitio en otro, es lo que se ha fomentado aquí, ¿no? Correcto. Quique, con una primera toma. A ver, el rigor de las informaciones que da FADE las desconozco. Lo que sí está claro es que es un ejercicio de mercado bastante bien hecho, ¿no? O sea, se sitúa un problema y se sitúa una parte concreta de un determinado problema, que es pues un supuesto déficit de 6.000 trabajadores, ¿no? No sabemos los sectores o no, hay varias. El déficit puede ser que no existen realmente esos trabajadores o que las ofertas de empleo que se hacen en esos puestos no son atractivas, hablando del mercado, ¿no? Entonces, eso sería una cuestión interesante, porque las políticas que se derivan de que el problema vaya por un lado o vaya por otro son totalmente diferentes. Y luego, como otra parte del mercado, claro, también la patronal sitúa sus recetas, ¿no? Es meter mano en la formación. Ellos llevan ya años detrás del tema de la formación profesional dual, súper flexible, orientada a la empresa y tal, que al fin de cuentas básicamente son dos cosas. Una es que el Estado ponga dinero público para pagar la formación directamente en la empresa.
O sea, no, básicamente que le financien los aprendices. Sí. Y luego crear un mercado enorme de formación privada donde, bueno, pues yo soy la empresa X, que tengo 5.000 trabajadores y tengo mi academia, donde tú tienes que ir allí a certificarte para poder trabajar en mi empresa. Y eso es como el objetivo macro, entonces ellos lo sitúan, obviamente. Claro. Pero Sería... la agencia de comunicación que les lleve esto no va a trabajar para, No, por supuesto. trabajar para la FAD. Sería una mala idea, aprovecho que hay dos profesionales en la educación, que la educación volviera a depender un poquito de las empresas. Me refiero, la fábrica de cañones Etrubia tuvo escuela de aprendices con unos profesionales cotizados en toda España, lo mismo la fábrica de armas de La Vega aquí en Oviedo, lo mismo en Sidesa, otras muchas fábricas a lo largo y ancho de Asturias. Aquello un buen día el gobierno turno decidió que la educación no tenía que depender de las empresas y profesionales acreditados del tema dicen que ahí se perdió mucha facultad, es decir, que salían mejor formados cuando recibían clase en el propio taller y se formaban al lado de un profesional que llevaba toda la vida en ello. Hablo de metalúrgicos, del orden de soldadores, caldereros, demás. ¿Esa FP sería buena de nuevo integrarla? Vale, efectivamente, cuando hablamos de educación, para centrar un poco el término, educación es muy amplio, porque la educación abarca toda la etapa de la vida de una persona. Puede haber educación después de adultos, hay programas universitarios para mayores de 55. Convendría, como bien matizaste después, hablar exactamente de la etapa de la formación profesional. El objetivo de la educación es formar ciudadanos como personas libres, democráticas, que participen en sociedad, que sean capaces de tomar decisiones, que sean críticos, etcétera, ¿no? Y tolerantes. Pero dentro de la educación hay una etapa concreta que es la formación profesional, o la formación profesional para el empleo, que además puede ser para formación reglada en centros educativos o formación en otras instituciones. Se ha aprobado recientemente una ley orgánica de educación y también una ley de FP. Bueno, no me quería tampoco entrar mucho en tema de normativa, pero sí es verdad que el modelo al cual se va es a que haya una mayor conexión entre lo que la empresa necesita, la empresa en general necesita, el tejido productivo necesita, y lo que los centros de formación profesional ofertan. Porque es lógico, es decir, la gente tiene que formarse la gente de la FP se forma en unos ciclos formativos para tener una titulación que les cualifique para acceder inmediatamente al mercado laboral, y el mercado laboral no es solo la FADE, como bien decía el compañero, pero la FADE es una organización representativa del sector empresarial de Asturias, en este caso. Entonces, bueno, ahí hay unas necesidades, unas demandas que plantearán las empresas asociadas a la FADE, y vamos a suponer que sea cierto que esas empresas requieren 6.000 trabajadores. Como digo, sorprende mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que, no solo en este estudio, sino que en otros estudios anteriores, existentes ya, preexistentes, parece que hay una cierta disociación entre lo que la empresa en sí requiere y lo que la formación profesional ofrece, o bien porque los docentes necesitan una mayor actualización de conocimientos, o bien porque se requiere una mayor inversión en maquinaria o en herramientas en sectores sobre todo que tienen una alta tasa de desarrollo tecnológico, o sectores pues como el sector sanitario, etc. Bueno, puede ocurrir, ¿no? Que pueda haber demandas, necesidades, en definitiva, que haya una inversión en educación potente, que haga que se titule en aquellos sectores o se potencie en aquellos sectores profesionales donde haya una mayor demanda, para evitar que haya desarraigo, para evitar que la gente formada salga fuera, que es el problema que hay ahora, que busque trabajo fuera, y que se atienda un poco también, o sea, que se llegue a un acuerdo, si es que es lo que falta, una mayor conexión, un mayor acuerdo, y que se potencie económicamente o presupuestariamente al sector educativo asturiano para que sea capaz de... Si ese es el problema, insisto, para que el problema no sea que las condiciones económicas de los trabajadores no sean atractivas, sino que el problema es que no haya trabajadores capaces de cubrir esa demanda, pues para que haya trabajadores aquí en Asturias capaces de cubrir esa demanda. Correcto. Jaime, quiero preguntarte una cosa. Jaime, tú eres odontólogo. ¿Dónde aprendiste más? ¿En la facultad o una vez empezaste a trabajar? Cuando empecé a trabajar. De hecho, cuando empecé a trabajar, a sacar muelas, no sabía sacar muelas.
Empecé ahí a salto mata y lo que pude. ¿Y pobre el primero? Y ¿Qué te tocó? Sí, bueno, pobre el primero, pero así es. Por ejemplo, en odontología, como ejemplo así tal, ¿no? Hasta cuarto le haces un empaste de 5 años. Sí. Pues como eso pasará en todas las carreras. Y hicieron hasta encuestas en TikTok de gente a la calle que van a las facultades y dicen, ¿tú qué sabes realmente de lo que luego estás haciendo? Nada. No saben hacer nada. Y, por ejemplo, me da pena, por ejemplo, mi padre trabajaba en Aceralia, bueno, en Sidesa y tal, y lo prejubilaron con 50 y pico años. Él no quería ir para casa, él estaba muy bien trabajando y podía ser una figura de maestro, de gente joven que estaba entrando y dice, no, o te prejubilas y vas con la pensión máxima o vas a ganar menos, pues te vas para casa, obviamente. Claro. Pues esa gente que tiene conocimientos de toda la vida no puede enseñarlos a la gente que entra en metalurgia, por ejemplo. Y como eso habrá más oficios, digo yo. Claro. Quique, Iván. Sí, bueno, yo creo que se perdió algo que en este país era muy importante y sobre todo en esta región, que es la enseñanza de oficios. Que sobre todo ligado a algunos sectores, tú comentabas la fábrica de armas. Bueno, es que la fábrica de armas había aprendices, había maestros, había luego posteriores trabajadores que se habían formado en la fábrica que tenían más conocimiento de lo que hacían que los propios peritos o los propios ingenieros que iban a darles teóricamente órdenes. Y yo creo que eso está directamente relacionado con la sobrecualificación que hay hoy en día, sobrecualificación o subcualificación, porque hoy en día no tenemos término medio en la educación, o de la gente que acaba su etapa formativa. Porque tenemos gente que, es verdad, que acaba el instituto, la universidad, se encuentra con unos estudios que no se adaptan a la economía, a lo que demanda la economía de la calle, que es incapaz de, con 2, 3 carreras, un par de másteres, encontrar empleo. Y luego tenemos el caso contrario, que es el de aquella gente o aquellos alumnos que sufrimos todos los días en el instituto, que son incapaces de terminar una educación secundaria, ya no hablo de bachillerato, que acaban en una FP porque la FP se ha convertido en el fondo de saco donde mandamos todo aquello que no va a titular una educación secundaria por vía ordinaria, con lo cual, nos los quitamos del medio y que hagan algo. ¿Qué sucede? Que el desinterés que tienen por la educación secundaria se va a traducir en el mismo desinterés en la FP de lo que sea. Claro. Entiendo. Quique, la FP ha sido siempre la hermana pobre de la educación en España, es decir, el que no va a la facultad, bueno, venga, que haga una FP, a ver si igual saca algo. En mi generación, sí, de los 80 y tal, la cultura que había era esa. Entonces, si ibas a la FP, pues era como más los que no progresaban, ¿no? En el bachillerato y tal. Luego, en los últimos años ya volvió a cambiar otra vez, claro, porque la gente que tenía grados de FP y tal encontraba trabajo. Los que tenían carreras y tal, papelotes y tal, pues no encontrabas nada, ¿no? Entonces yo creo que hubo un poco de cambio cultural sobre ese aspecto. Y luego sí es verdad que hay titulaciones de grados medios, grados superiores, con un nivel excepcional. Pero claro, hay que pasar primero por una titulación secundaria o bachillerato o por una FP, que como digo es la niña fea que nadie quiere y que nadie quiere acudir a ella y que incluso nadie quiere dar clase en ella. Porque, más allá del tema educativo, voy a apoyarme en un tema que apuntaba Jaime. Impera la idea de que hay gente que prefiere estar en casa con una paguina que ir a trabajar o que ir a currar, como se dice normalmente. No todos, pero hay gente que sí. Hay gente que su aspiración es esa, no lo digo yo, lo dice la consejera de Bienestar Social, que hay niños que aspiran a ganar 400 euros y ya está. Habrá lugares de Asturias que se pueda vivir así y otros que no, que con la inflación y con la subida de la luz y tal es imposible. Tendrá que complementar con trabajo parcial para complementar esa paguina, pero es una pena, ¿verdad? Yo quisiera cerrar lo de la FP, porque soy profesor de FP y sí que me gustaría decir que no estoy de acuerdo con lo que comunicaron. La idea de la FP como el patito feo de la educación hace tiempo que ya es una idea antigua. Cada vez hay más gente con formación universitaria que, como no encuentra trabajo con su grado universitario, acude a las aulas de FP porque sabe que va a encontrar trabajo y que además es un trabajo muy bien cualificado por parte de las empresas. Por eso creo que la FP es el futuro y se debe de incrementar las tasas de titulación de FP en España y particularmente en Asturias, porque es una formación rápida y que te facilita para
para entrar a trabajar en el mercado laboral. Y luego, respecto al tema que acabáis de comentar, que, bueno, pues sí, ciertamente en todos los países donde hay una economía del bienestar y un desarrollo social, como en España o países del norte de Europa, donde hay ayudas y un buen estado del bienestar, como digo, ¿no?, pues va a ocurrir que va a haber un porcentaje, una proporción de la población que se va a acomodar con esa ayuda y que, bueno, pues si puede seguir así tirando, ¿no?, pues va a seguir tirando. Pero, como bien decíais, no podemos generalizar, porque lógicamente también hay mucha gente que en momentos puntuales de necesidad va a necesitar esa situación y que va a estar activamente buscando empleo. El problema aquí es el de siempre, o sea que hay que controlar que las personas que estén dentro de esa situación de protección social, que al final son fondos públicos que pagamos y mantenemos entre todos, que se hagan un buen uso de esos fondos públicos, que esas personas realmente estén en una situación de necesidad y que el mantenimiento de esa ayuda esté condicionado a que haya un itinerario para salir de esa situación de necesidad, un itinerario de formación o un itinerario de búsqueda activa de empleo. En fin, lo que el organismo que paga determine de qué forma va a controlar que ese dinero va a estar bien invertido, porque podemos encontrarnos con la situación de personas que se acomoden a tener esa ayuda y que, como los recursos no son ilimitados, que no estemos dando ayuda a otros que realmente sí lo necesitan y sí están dispuestos a rehacer su vida para salir de esa situación de necesidad. Entiendo. Una cosita. Sí, adelante. El mercado cambia, el mundo cambia mucho más rápido que el sistema educativo, es muy inflexible. Sí. Y como ejemplo, cuando yo oposité para el cuerpo de técnicos y también de secundaria, creo yo que también oposité de sanidad, de FP, para clases de higienistas, para clases de prótesis dentales, de nutrición y tal, pues son temas súper obsoletos de hace 20 años, los temarios, y gente dando clase. Por ejemplo, en higiene bucodental, pues hay médicos y biólogos dando clase, porque han aprobado, obviamente, están en su derecho, dando clase a futuros higienistas. ¿Qué mejor que un dentista dé clase a los higienistas? Pues esas cosas así rígidas, las que uno se encuentra como ejemplo pincelada, ¿no? Que pasará en más cuerpos, supongo, de audiovisuales, de lo que sea. Claro. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el que encabezaba el programa ayer, que es la llegada de la alta velocidad a Asturias. Lo debatimos con nuestros 4 invitados de ayer, pero hay que continuar debatiéndolo porque es sin duda una de las noticias más importantes. Una alta velocidad sui generis, decíamos, o decía yo ayer, porque ni es técnicamente alta velocidad, no es el mismo tren que opera en otras zonas de España, ni llega a Oviedo a Gijón, se paran por la Elena, estáis enhorabuena. Porque hicieron ahí de obra que menos que ni el IBI del Huerna por los que pare. Bueno, porque acumula 19 años de retraso y porque, según las primeras cifras que se barajaron y las finales, hay 2.000 millones de sobrecoste. Bueno, ¿qué les parece la llegada de alta velocidad a Asturias? Bueno, a mí me parece que bienvenida sea, ya era hora de que dejáramos de estar en el furgón de cola, que vamos a seguir estando, porque claro, el planteamiento ahora son 2 horas 43 minutos desde Asturias hasta Madrid, sí, y desde Gijón, y desde Avilés, y desde Oviedo. Es decir, ¿cómo se va a articular el sistema que haga que podamos tener un transporte público? Gijón, 2,56 o qué? Claro, ese es el problema. El problema es que son datos irreales. No es verdad que se vaya a tardar 2 horas 43 desde Gijón, desde Avilés, desde Oviedo, desde Llaneras, desde donde vive el 80% de la población. Pero ese caso puede pasarte también con el avión. Quiero decir, el avión tarda en Madrid 45 minutos aproximadamente. Sí, pero entonces que haces el check-in, la facturación y tal. Y hay que ir desde Gijón y hay que ir desde Tapia a Casariego. Quiero decir, no es un transporte público como podríamos tener en las grandes regiones o las grandes zonas urbanizadas de España, que es prácticamente a pie de calle. En Madrid tú quedas con la gente o dices a la gente dónde vives o dónde vivo por la parada de metro. Sí. Y luego, en cuanto a los sobrecostes, yo espero que cuando lo inauguren tengan aquella frase célebre que dijo Isabel II cuando vino a inaugurar el ferrocarril de Langreo a Gijón, que fue el primero de Asturias y uno de los primeros de España, que se había llevado una gran decepción al ver el ferrocarril porque se pensaba que al menos las vías iban a ser de oro con todo lo que había costado aquel ferrocarril. Claro. Entonces, bueno, haciendo el paralelismo, 150 años después, o más de 150 años después, seguimos lo mismo. Seguimos lo mismo, sin duda. Quique. Y es que 2.000 millones de sobrecostes me parece calderilla.
para los 19 años que estuvo eso y la millonada que han enterrado ahí. Entonces, bueno, yo creo que es una noticia buena, agridulce, por todos los problemas que ha tenido esta obra. Y a mí la reflexión a la que me invita es a que posiblemente tengamos un problema en España con la forma en que se licitan este tipo de obras. O sea, porque lo que hacen es, te voy soltando milloncitos cada presupuesto, ¿no? Y ya veremos en cuántos siglos se hace la obra, ¿no? Cuando seguramente habría que ir a un sistema donde se licite todo de una vez, se obtenga una deuda, se haga y se haga en plazos razonables. Y una anécdota, yo el otro día volvía el domingo del puente del pasado puente, el de los difuntos. Sí. Volví de Madrid en tren a las 6 de la tarde para llegar aquí como a las 11 y pico y venía abarrotado de gente, venía abarrotado. Y los rangos de precios andaban de los 30 y pico euros el billete y los 80 y pico los más caros. Y la impresión que me da es que va a estar petado. Cuando funcione bien, va a ser muy competitivo con respecto a otros medios de transporte. Yo hablaré de inauguraciones cuando yo me pueda montar en el tren y pueda circular, porque si mal no recuerdo, este es el segundo viaje inaugural, que están haciendo. Esto lleva 19 años de retraso. El UCA tuvo 8 inauguraciones, cuidado. Esto lleva 19 años de retraso, 2.000 millones de euros, es una barbaridad de sobrecoste, es una barbaridad, es una obra faraónica. Desconozco cuál ha sido todo el trayecto, todo el proceso, pero yo que trabajo en un sindicato educativo, que tenemos que hacer muchos viajes a Madrid por cuestiones de trabajo, organizativas, y que además no hay alternativa en Asturias, porque es que el avión es un monopolio, en donde un billete de avión te cuesta una barbaridad coger un billete de avión, con lo cual nos veíamos obligados a coger el tren el día anterior y hacer noche en Madrid para llegar a la reunión a primera hora de la mañana. Un tren que hasta hace 4 días, recordamos, que iba marcha atrás hasta León, ibas marcha atrás a sentido de la marcha, con una parada en fondo de saco de 20-30 minutos, o sea, unas condiciones que ya no es que ibas por una rampa del siglo XIX, es que poco más que ibas en diligencia, porque después desde León es verdad que volaba. Y veíamos con envidia cómo el resto de compañeros que venían de otras regiones, como Murcia, como Málaga, como Valencia, como Barcelona, incluso desde lugares más distantes geográficamente de Madrid que Oviedo, venían en el día con unos precios atractivos, más descansados, y podían ir en el día y perder tiempo. Y perder o sea, el de no tener un transporte adecuado hace también que un territorio no sea atractivo para las inversiones. Entonces, hombre, 20 y pico años de retraso, aislamiento todavía no está inaugurado. Dicen que a ver si lo inauguran en mayo y veremos a ver cuáles son los tiempos, porque eso de las 2 horas 43 minutos es según se den unas circunstancias que no se van a dar inicialmente. Vamos a ver si lo abren, cuáles son los tiempos y cuáles son los precios. Y lo más seguro, lo voy a decir hoy, es que el avión lo van a poner a precios baratísimos en cuanto abran el tren. Lo van a poner a precios baratísimos, ya veréis. Lo veremos. Yo, si me permites, quería ser un poco malicioso con la fecha de la inauguración, que me resulta un poco curiosa. Es curioso, sí. Qué curioso que en mayo de 2023 hay elecciones autonómicas. Entonces, yo no sé si a Barbón le van mal las encuestas, yo no sé si manejan datos que no conocemos, yo no sé si le quieren hacer un regalo. Entonces, ¿hasta qué punto es una fecha casual que lleve 20 años parado? Hombre, mayo de 2023. Resulta curioso que sea mayo y no sea junio. Como decía una persona que yo conocí hace tiempo, cuando menos inquietante. Exacto. Cuando menos inquietante. Jaime. No tiene falta de regalos porque va a ganar de calle. Sí. No hay nadie enfrente que le haga no hay nadie tal. Enfrente, claro. Y es una Ahora pena. no hay nadie. A ver, es lo que hay. Es lo que no hay nadie, literalmente. Además, en la pandemia tuvo buena opinión por parte de la gente, la gestión de la pandemia. Eso es innegable. Sobre la gestión de la obra faraónica, pues hombre, los 2.000 millones no son justificables. Cuando haces una obra, está todo tasado al milímetro y que se duplique por 2 de 1.800 a 3.800 millones, aunque la obra sí es faraónica, hay humedad, la gente que trabajó ahí me lo dijo, que son condiciones infrahumanas de humedad, que trabajar con agua es muy complicado. Sí, ¿no? sí, siempre. Son 12 túneles,
un montón de kilómetros. Y, hombre, por lo menos la Robla Campomanes los hicieron ayer en cuánto, en 20 minutinos, 20 ¿no? minutos. Cuando antes era hora y cuarto. Bueno, hemos avanzado algo. Pero vamos, que yo creo que a mayo no va a llegar. Ojalá que llegue y yo lo voy a utilizar y ojalá baje el precio del avión, porque cuanto más oferta, va a bajar los precios. Mejor, sin duda. Quique. La verdad que cuando esté ya hecha, no sé si para mayo del 2023 o para el siguiente, yo lo espero que se pongan ya con el tema de las cercanías, que yo creo que eso es lo que realmente tiene potencial para cambiar las vidas cotidianas de muchos asturianos. Las cercanías, tengo escuchado varias veces que en el País Vasco funcionan tremendamente bien. ¿Es tan difícil copiar el modelo y trasladarlo a Asturias? Qué fácil de copiar lo que está bien hecho. Es que, a ver. Es lo que digo yo, no inventes nada, copia lo que funciona. Copia lo que funciona. ¿Qué quiere la gente? Un servicio que sea fiable, que sea puntual, que sea económicamente competitivo y fundamentalmente que sea fiable. Porque si tú hoy en día vas a esperar un tren que no sabes si te va a pasar a 5, a 10, a cuarto o no va a pasar, ¿O no va a pasar? o te tienen que desviar en autobús, pues evidentemente está perdiendo clientes en Barrena. Llego a pensar que se está dejando morir al cercanías en Asturias. Igual había esos intereses detrás para que el transporte por carreteras acabe monopolizando lo que siempre fue algo muy importante en Asturias. Que fue. ¿Cómo fue Pero esa eso raíz? contradice la agenda, porque la agenda dice que cuanto más cojas transporte público, mejor, porque no coges el coche, con lo cual bajaría los precios de los combustibles y contaminamos menos, son más sostenibles y tal. Con lo cual se contradice un poco eso. Agenda 2030 cogea por muchos sitios y ese precisamente es uno de ellos. Transporte público, sí, vale, vamos a fomentarlo. Yo el Vamos a primero, fomentarlo. cogerlo, Yo el primero, Tiene que exacto. haber vías, tiene que haber líneas. Concreto, Si no hay líneas, no puedo cogerlo. Claro. Bueno, evidentemente tiene que haber líneas. Estamos hablando de cercanías. El problema del ferrocarril en Asturias es más que cercanías, porque también está la línea de FEBE, que no es cercanías y que tiene unas... se está dejando morir. Bueno, en el caso de directamente. Asturias están fusionadas, entonces Sí, pero, ahí van bueno, incardinadas. Para hablar de cercanías, de la red de cercanías, y luego yo quería también extenderlo a todo el territorio, a las salas de Asturias, que, bueno, que, sí, que ahora mismo son menos competitivos que cuando se inauguró la línea, pues no sé, de ir de Luarca a Oviedo, en tren de FEBE, te puedes morir directamente, porque es que tarda más que en el año 72, cuando se inauguró la línea. O sea, es que es inaudito que hayan pasado 50 años y que no se haya hecho nada. Entonces, mientras que tú pasas a Ribadeo y el ancho de la vía es otro, Claro. la infraestructura que hay montada es otro, Hay incluso que los invertir. apeaderos son otros, están pintados, o sea, no parece que sea una casa de brujas Sí. que se está cayendo. Sí. Entonces, claro, por un lado está el tema del tren en la zona central de Asturias, donde se concentra el mayor número de población, donde se concentran las empresas y la mayor red de movilidad en coches. Bueno, pues esa zona, la ciudadanía lo que necesita para que el tren sea atractivo es que haya inversión, para que haya buenos aparcamientos para dejar su vehículo cerca de las estaciones de tren, que haya una red de trenes que sean fiables, es decir, que funcionen de forma puntual, que sea suficiente número de unidades para poder desplazar a la población que se tiene que trasladar de una ciudad a otra, lo que hablábamos del concepto de ciudad Astur, ¿no? del centro de Asturias. Y luego, por otro lado, está la problemática del resto de las salas, que también pagan sus impuestos y necesitan tener un transporte por tren que les permita ir y venir al centro de Asturias en el día, que no, por ejemplo, desde el occidente no pueden ir y venir en el día. Creo que lo tienen muy complicado, creo que no sé muy bien los horarios, pero prácticamente es inexistente ya, inviable. Aparte de que el mantenimiento de las estaciones y todo lo demás. Y luego decía lo del tema del avión, porque si te planteas que va a haber un tren en mayo que en 3 horas, vamos a poner en 3 horas, te lleva al centro de Madrid desde Oviedo, a ver quién va a coger el coche, va a ir hasta Santiago del Monte en su vehículo personal, va a llegar al aeropuerto con 1 hora o hora y media antes, va a coger un avión y va a llegar a Barajas y va a desplazarse desde Barajas, sumarle tiempos en otro transporte público o como sea, al centro de Madrid. Y eso lo tiene que bajar, porque si no, no va a ir nadie, pienso yo. Vamos, yo no lo haría. Yo si tengo un tren que desde el centro de Oviedo me deja en el centro de Madrid en 3 horas, yo no me meto en un desplazamiento en avión si no hay otra ventaja económica. Por eso, lo de que yo me lo planteo, que va a haber una bajada de tarifas. Comentar que la prueba de ayer, la elección maquinista de FEBE, que igual si es uno de AVE igual tarda menos. Bueno,
No sé, con respecto a la gente de FEB. Por supuesto que tiene grandísimos profesionales. Quique, ¿marcará este tren un antes y un después? Sí, yo creo que sí. Es una infraestructura, se haya hecho como se haya hecho. Es como si me hablas de la rampa de Pajares. Eso cambió las infraestructuras y la conexión de Asturias. Tuvo una repercusión en la economía, en el desarrollo industrial. Entonces, bueno, esto es también, yo creo que va a ser importante. Vamos, en ese sentido. ¿Será el factor que acabe con nuestro aislamiento atávico definitivo? No, porque el problema de Asturias no es solo de aislamiento, es de muchas más cuestiones que tienen que ver con la inversión y la época en la que estamos viviendo. Y dónde está Asturias, ¿no? En el mapa también. Claro. Y el peso que tiene demográfico, económico en el contexto de España, que Claro, y cada todo vez va eso. siendo más pequeño, porque bueno, hace 50 años Asturias era, si no me equivoco, la tercera región con el PIB más alto de España. Sí, así es. Bueno, Así es. Bueno, la prueba la tenemos en la política, ¿no? Donde hay una formación tremendamente importante que no acaba de decidir su candidato porque, si vas a ver, tampoco importa mucho en cuanto al número de votantes el que tengas o no tengas, el que gobiernes o no gobiernes, ¿no? Bueno, donde hay proceso electoral muy sui generis, es en Estados Unidos. Republicanos contra demócratas, demócratas contra republicanos. Bueno, pues hay que hacer una frase que se decía en una emisora de radio cuando el Real Oviedo estaba en tercera. Decían, este muerto está muy vivo. Decían cada vez que el Real Oviedo metía un gol. Habían enterrado a un candidato que se resiste a ser enterrado. ¿Qué les parece este proceso electoral en Estados Unidos? Empiezo yo. Venga, adelante. Y ya empezaste mal, porque hablas de Donald Trump, y aquí es el Partido Republicano. Sí. Donald Trump, obviamente, tiene sus gobernadores que se presentan en algunos estados afines a él, Sí. pero es el Partido Republicano con el Partido Demócrata. Hay que entender que Estados Unidos, hay que correr el año 1787, cuando Madison, en la Constitución norteamericana, comentaba en unos artículos que había que habilitar al gobierno para que controle a los gobernados y así controlarse a sí mismo. Es decir, son humanos que controlan a humanos, pero si no se controla a sí mismo, se convierten en tiranos. Entonces, esa separación de poderes norteamericana fue la que imperó como democracias en Occidente. Por ejemplo, el Congreso declara la guerra y paga acciones del gobierno. El Senado, la paz. El Congreso y el Senado entre sí se regulan. E incluso el presidente tiene veto presidencial ante el Senado. O, por ejemplo, el Congreso puede revertir el Tribunal Superior de Justicia. Eso sería la separación de poderes que aquí en España no hay. ¿Vale? Partimos de ahí. Entonces, los hechos son los siguientes. Biden ganó hace un par de años, ¿puede ser? ¿O en 2021 o 2020? Sí. En el 20, ¿no? En el 20. Fue el candidato presidencial con mayor número de votos en la historia. Sí. Cuando le vemos en los vídeos que el pobre no sabe ni dónde está. Saluda la mano a gente fantasma, se cae. Se le va, o sea, cosas que tú, madre mía, tampoco, no me caso ni con uno ni con el otro, ¿vale? Decir que en esos estados donde ganó él, por ejemplo, en Nevada, en Pensilvania, son acusados de fraude. Esto hay que tenerlo bien tal, de cara a estas. Sí. En el 21 de enero, Biden, según la orden 13986, incluye en el censo de ciudadanos americanos, abre ese voto a gente que no es americana para que puedan votar. Sí. Además, en el contexto que nos movemos, la situación económica pues, ha caído por la inflación y ahí está Jerome Powell inflando pasta, ¿no? Y además ha aumentado el belicismo porque Donald Trump no se metió en ningún conflicto bélico, aunque en las formas les falla todo, ¿vale? Pero no se metió en un conflicto bélico. Pero creo que fue el único presidente norteamericano que no se metió en ningún conflicto. No se metió. Ahora Biden ya empezó a las bravas en Ucrania, ¿no? El contexto es Bueno, que... me llama la atención, perdona que te interrumpa, Jaime, me llama la atención un tema que es que Obama, con drones y sin drones, con ellos o sin no ellos, se cargó un mogollón de gente en Afganistán y le dieron el premio Nobel de la Paz. Sí. Cuidado, yo no digo que se los cargara con razón o sin razón, si eran terroristas o si no eran terroristas, pero le dieron el premio Nobel de la Paz. Sí. Bueno, bien, adelante. Yo siempre lo he dicho para que luego opinéis, ¿vale? Sí, No lo sí, digo por fatal. Dios. No, adelante. El 53% de la gente desaprueba la gestión de Biden ahora mismo. El 30% la aprueba. Por ejemplo, bueno, hace 2 días fue los midterm, ¿no? 42 millones de votos por correo. En el Senado ahora mismo son 46 demócratas contra 42 republicanos y 2 sin partido. Posiblemente caiga para el lado republicano, ¿no? Me parece. Sí. En el Congreso están en 210 diputados los republicanos. La mayoría está en 218. Los votos se cuentan de aquella manera. Sí, Cuanto más días pasen, más probabilidad de que dé un vuelco para el lado demócrata. Ya sabéis que Rusia ha dicho hace y tiempo, más argumentos a favor del fraude electoral, más que haya argumentos cedido, para los negacionistas. Sí. que han cedido en el 16 Que a ver ganó los Trump. hilos. Y muchos.
mucho. Gobernadores, 26 republicanos contra 21 demócratas. Y de esos, Florida y Texas están en la carrera presidencial del Partido Republicano. Ojo, con el gobernador de Florida, ¿eh? Y de Texas, sí. Es el de Santis, ¿no? Parece. de Santis. Pensilvania, John Fetterman, demócrata, ganó el senador derrotando al doctor Meche Ott en el contexto de sospecha de fraude electoral, cuando un juez permitió que llegaran votos fuera de plazo en favor del candidato demócrata. Los republicanos acusan de fraude electoral en el condado de Maricopa, Arizona. Sí. En Maryland tuvimos el primer gobernador negro del estado. En Massachusetts tuvimos la primera gobernadora lesbiana de Estados Unidos, cuando fue el primer y único estado en legalizar el matrimonio homosexual. Sí. Gente afín a Donald Trump ha obtenido buenos resultados en Georgia, Arkansas, Sarah Huckabee, que es su jefa de gabinete, y luego, por ejemplo, que California, Michigan y Vermont han hecho un referéndum, porque aquí también se votan más cosas. Sí. Se votó el derecho al aborto y en Montana se ha limitado. Te lo estudiaste, ¿eh? Esta es la información objetiva. Ahora ya puedes opinar. Bien, opinamos entonces. ¿Qué les parece todo el proceso electoral norteamericano? Quique, que por estar más cerca de los datos de Jaime. Yo lo que creo que esto es un episodio más en una crisis política del sistema político estadounidense probablemente desde la crisis financiera del 2008. Y donde ellos tienen una discusión dentro de las élites norteamericanas. Que es si vamos a adoptar una postura, digamos, de confrontación externa, sobre todo orientada hacia Rusia, Sí. o sea, que si vamos a aislar a China atacando a Rusia, o si vamos a atacar a Rusia directamente y posiblemente con una cuestión de aislamiento diplomático y comercial previamente. Y esa es la gran diferencia entre si hacemos una analogía con el Imperio Romano, si atacamos a Cartago para aplastarla o esperamos y damos un rodeo, tal. Esa es la discusión que ellos tienen. Y detrás de eso vienen pues todos los episodios de que si más racista, menos racista, más conservador, menos conservador, pero eso es atrezo. Lo que hay en el fondo, en mi opinión, es una crisis porque no están de acuerdo las élites norteamericanas sobre cómo van a seguir siendo la potencia hegemónica en el siglo XXI. A mí, bueno, son americanos. Sí. Mejor dicho, son estadounidenses, que siempre se apropian del término América. Sí. Les encanta votar. O se lo damos nosotros. Les encanta votar. Lo inventaron ellos. Y sí es verdad que son unas elecciones mucho más importantes de lo que creemos, porque son las elecciones que van a marcar la política que pueda seguir o que no pueda seguir el presidente los próximos 2 años. Sí. Entonces, en ese sentido, como bien decías, tenemos un presidente a la deriva, presidente que, bueno, a todas luces está sobrepasado por el cargo que desempeña, o no está, bueno, no tiene la suficiente vitalidad, dinamismo como para ostentar ese cargo. Tenemos una vicepresidenta inexistente, quizás porque le sobra precisamente eso, vitalidad y dinamismo, y podría hacer sombra. Y tenemos un Donald Trump venido arriba ante un adversario que sabe débil. Y sí es verdad que, como comentaba Quique, hay una disociación entre lo que quieren las élites, lo que quiere el establishment y lo que quieren los votantes. Sí. Y esa disociación yo creo que es fruto del contexto de crisis que vivimos a nivel global y sobre todo de polarización, de radicalización de ideas a un lado y a otro, con una salvedad, que en Estados Unidos el bipartidismo sigue funcionando y es capaz de asumir esos radicalismos dentro de los dos partidos hegemónicos y que siempre han existido. Ahora bien, hay notas importantes en las elecciones. El control de la Cámara de Representantes para los republicanos, que parece asegurado. Sí. El más que probable control del Senado, con lo cual, teniendo las dos cámaras, podrían vetar políticas de Biden muy importantes, políticas económicas, políticas de financiación de determinados lobbies o de determinados grupos de presión, o políticas internacionales, como por ejemplo el apoyo o no apoyo a Ucrania. Y luego, al margen de eso, tenemos en ciernes la carrera presidencial republicana. Un Biden que ya dijo que se iba a presentar, falta saber quién tiene enfrente. Sí. Y a ese sentido, sí es verdad que cobra mucho peso, mucha fuerza la figura del gobernador de Florida, porque tuvo un éxito aplastante. Arrollador. Es un negacionista del coronavirus, es un negacionista, es un proteccionista a ultranza como Trump. Puede hacerle sombra, ahí le tenemos. Una familia encantadora, modélica, americana. Podría protagonizar cualquier película americana. Sin duda. Solo unos datos.
Gana en Florida con 1,5 millones de votos con respecto a su contrincante. Un contrincante que, por cierto, es un exgobernador republicano de Florida. Sí. Cambió la chaqueta Sí. y ahora es demócrata. Tiene un 60% de los votos, que en unas elecciones tan polarizadas es algo muy significativo. Suele pasar, sí. Y gana en condados donde los republicanos no han ganado en más de 30 años, como por ejemplo en Miami-Dade, que es una de las metrópolis más importantes del estado. Y aglutina un voto Y que aglutina los un demócratas voto, siempre exacto. pensaron que era de ellos. Exacto, un voto muy heterogéneo. Un voto, por supuesto, del hombre blanco luterano, que sí. es el tradicional del Sí. Partido Republicano, pero también ahora cada vez más un voto de hispanos, Sí, sí. que ya vimos que apoyaron a Trump, pero que ahora pueden tener aquí a un candidato, bueno, negacionista, trumpista, pero menos radical, o con unas formas mucho más aceptables para la mayoría. Entonces puede ser que aquí tengamos la piedra de toque de estas elecciones, que sea el descubrimiento de un tipo que desde el trumpismo puede hacer sombra a Trump y que puede competir con Biden con más garantías, porque sí es verdad que Biden obtuvo el mayor número de votos de la historia, haciendo que Trump a su vez tuviera el mayor número de votos de la historia del Partido Republicano, solo que unos consiguieron una movilización que los otros no. ¿Por qué? Por el rechazo a Trump. Si Ron DeSantis consigue no generar ese rechazo a la vez que consigue generar la misma movilización que hace Trump, bueno, podemos tener un hipotético futuro presidente con esa familia encantadora. Sin duda, sin duda. César. No, yo no quería tocar este tema porque, bueno, no quería intervenir en este punto, ¿vale? Voy a mantenerme neutral. Correcto, neutralidad máxima en este caso por parte de César. Trump ha sido ridiculizado en muchas ocasiones por méritos propios o porque se tiende a ridiculizar al presidente de Estados Unidos. Quiero decir, en la opinión pública española, Reagan fue ridiculizado al máximo por la opinión pública española de la época y Reagan acabó con el comunismo. Kennedy, Carter, Nixon, bueno, tenían cada cual lo suyo. Pero ¿por qué la opinión pública española tiende a medio ridiculizar al presidente de los Estados Unidos, cuando es quizás el hombre, sobre la teoría, el hombre más poderoso del mundo? Quizás por eso. ¿Por ser el hombre más poderoso del mundo? Quizás por eso. Quizás sea ese oscuro objeto de deseo que nosotros fuimos y que ya no somos y que ahora ejerce una potencia que más del 40% de Estados Unidos pertenecía al Imperio Español. Sin duda. También es verdad que es el hombre más poderoso del mundo, pero es el hombre más expuesto del mundo a los medios de comunicación. Sí. Y que es verdad que no es lo mismo los chascarrillos de Rajoy que los chascarrillos de un presidente como Trump, o como Biden, o como Obama, o como Reagan. Acuérdate de lo que decían de Reagan, que decían que un mal actor podía llegar a ser presidente de la primera potencia del mundo. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, esa exposición yo creo que lo lleva a la nómina. Ahora bien, si tienes ese foco mediático constantemente encima de ti, de todo el mundo, y no solo de los medios de comunicación, hay analistas de inteligencia que se fijan en si el presidente puede tener esto, puede tener lo otro, no te expongas de esa manera, o no entres al trapo de esa manera. Entonces, claro. Estamos en un mundo en que los oligopolios privados quieren aprovecharse de los objetivos de Agenda 2030, que son metas muy loables, pero el camino para llegar a ellos es lo que ellos quieren manipular. Entonces quieren intentar que los estados-nación se integren y que estén en manos de ellos a través de la deuda. Entonces, tú si eres un esclavo de tu deuda, pues yo te voy a decir lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Pasa en Europa, que estamos siendo lo que estamos pagando la inflación de los Estados Unidos, por ejemplo, entre otras políticas. Entonces, bueno. Me hace mucha gracia porque, a propósito de esto, parte de las ayudas del paquete, de uno de los paquetes de ayudas que Estados Unidos envió, en este caso financiera a Ucrania, se financia con créditos que Estados Unidos pide a China. O sea, para que veamos cómo el globalismo y cómo la globalización lleva al término de hacer extraños compañeros de cama, cuando China supuestamente es el socio comercial más importante, no solo comercial, político, de uno de los actores implicados en la guerra de Ucrania, que es Rusia. La guerra de Ucrania, efectivamente. ¿Variaría mucho para España que gobernara un republicano o un demócrata? No pintamos nada en geopolítica. Porque al final, a ver, nosotros somos el fiel escudero. Entonces, Bueno.
Ya fuimos más que somos. Es como decir pues, en la novela de Delibes de pues, que mande el señorito Iván o la marquesa, ¿no? Pues, al final vamos a hacer lo que nos manden. Lo que le falla un poco a España es un poco sacar pecho, ¿no? No tener que andar pidiendo ahora perdón por lo que hicimos hace 500 años en América, porque estamos todo el día viendo películas de Hollywood en las cuales siempre meten los americanos pullitas a los españoles. Cuando estuvimos en México, cuando entramos, por ejemplo, en la película de los Eternos, meten la entrada de Hernán Cortés en Tenochtitlán. Sí. Ahora la de Wakanda Forever va a meter también cosas de la invasión colonial española, pero ellos nunca se ponen como los malos, siempre se ponen como los buenos. Jamás. Pero bueno, eso también puede que lo tengamos merecido porque nosotros mismos somos los que vamos, yo todavía lo recordaba el martes, autofustigándonos de que fuimos unos asesinos, unos genocidas, unos ladrones, unos de todo, y entonces, claro, si nosotros mismos nos lo creemos de nosotros mismos, no podemos quejarnos de lo que digan los demás. Efectivamente. Bueno, vamos con el último tema, que es el Black Friday, que es sin duda una costumbre tremendamente norteamericana. Hace pocas fechas teníamos Halloween, que es otra costumbre tremendamente norteamericana, y ahora tenemos a la vuelta de la esquina el Black Friday. Hay una crisis de consumo, hay una crisis de que no hay dinero, hay una crisis de que todo está muy caro. El Black Friday este año puede ser un fiasco, o yo no sé cómo, pero el consumo continúa y aquello que tenía pensado comprar, oye, como ahora me lo rebajaron, aunque previamente me lo habían subido, voy a ir a por ello. César, que en el tema del presidente norteamericano... Bueno, vamos a ver. Me hiciste el mucho Black por el foro. Friday, sí. Aquí me voy a mojar un poco más. Estamos ahora, ¿no?, en ciernes. Yo he visto ya algún cartel por ahí que ya empieza la campaña. No sé exactamente cuándo es el viernes este famoso, qué fecha es, pero es ahora, en el mes de noviembre. Viernes de noviembre creo que es. El 25. Bueno, pero ya esto ya no es solo un día, es que ya esto se ha extendido a una semana, ya es como un nuevo periodo de rebajas nuevo, ¿no? No sé lo que va a pasar. Lo que es cierto es que noviembre es tradicionalmente un mal mes para el sector comercial, porque es el mes anterior a la campaña de Navidad, en donde la gente hace más compras, y este invento americano que se ha trasladado como estrategia de marketing hace unos años al resto de países del mundo, entre ellos España y Asturias también, claro, pues les ha venido muy bien para poder dinamizar un poco las ventas del mes de noviembre. Es verdad que ahora la coyuntura que se da es la que es. Estamos en una situación económica, viviendo unas tasas de inflación nunca, hace muchos años que no se veían, porque se habla de un 9-10% de inflación, pero cuando hablamos de subida de precios, de lo que realmente consume el consumidor, que son los productos básicos, podemos estar hablando perfectamente de un 30% o de un 40%, los combustibles, las materias primas, es decir, se ha disparado en los precios. Los salarios no siguen el mismo camino que la subida de precios, y la realidad es que la gente se ve ante un escenario de mayor incertidumbre y de menos dinero para gastar. Yo lo que me gustaría es aconsejar un poco, ¿no?, a la gente que tampoco que compre, bueno, como dicen, ¿no?, las autoridades, que compren con moderación, que compren realmente lo necesario, que se informen bien, que eviten posibles malas prácticas, y que los organismos que están para controlarlo, que eviten las malas prácticas de subir los precios previamente para luego hacer descuentos de precios, haciendo ver que hay una rebaja real cuando realmente no la hay. Y que, bueno, la gente que sea, si la gente no tiene mucho dinero, con lo cual yo creo que no va a comprar masivamente, pero la gente que no se deje llevar por las campañas de estas así, de compras impulsivas, ¿no?, sino que sea más reflexiva a la hora de decidir si realmente el producto que quiere comprar lo necesita, le interesa y cumple con un buen precio y una buena calidad. Y conocidas estas cosas, ¿César va a comprar algo en el Black Friday? Es posible que algo caiga. Es posible que algo caiga. Iván, Black Friday. Black Friday, previsiones, éxito o fracaso. Bueno, yo creo que la gente que tiene posibles va a comprar porque no necesita que sea Black Friday para comprar, pero bueno, como somos españoles y tenemos a picaresca, si cae un descuento, mejor. Y la gente que tiene menos posibilidades, yo creo que comprará menos, pero comprará por una sencilla razón. Porque nos van a crear la necesidad de comprar. Correcto. Porque nos van a bombardear con mensajes, con publicidad, con todo tipo de luces de neón para que nosotros caigamos en la tentación. Además, Black Friday, y ahora paso a Quique y a Jaime, es una fecha en la que compras algo que verdaderamente no necesitabas.
Pero es decir, es la fecha idónea para comprar algo que... Bueno, Que te puedes esperar un mes a que te lo traigan los Reyes, que es algo mucho más nuestro. Mucho más nuestro. Pero antes de pasar con ellos, la pregunta es, ¿Iván se va a comprar algo en Black Friday? Pues yo creo que no me voy a comprar nada, pero seguramente me arrastren a las compras. Correcto, caerá en ello. Jaime, Black Friday. A ver, según las previsiones, la media de compra virtual en Black Friday va a ser de 160 euros. ¿Cuánto? 160. Por comprador. Alguien va a ver por comprador. Digo que todo el mundo compre. Alguien va a ver que va a gastar 320 porque... Seguro. Y en Cyber Monday, que eso será el lunes, 155. Es decir, Hay un más 9 por todavía. 5 y un 5% más respectivamente del año anterior. Más. Lo que pasa que, claro, hay unos handicaps, como bien decía mi compañero, que no es un día, ya es todo el mes. Hay gente que ya empezó con el día sin IVA, no digo quién, a primeros de mes, ¿no? Sí. La inflación, 9,4, que eran 10, un 30 subyacente. La gente cada día es más pobre, o nos hace más pobres para ser más dependientes. La duración, la huelga de transporte es posible también, que también influye. El aumento de combustible. También está el 11 del 11, el día chino del Express, el día del novio. Que eso no está de moda en España, pero llegará. Del novio, el día del soltero. ¿El día del soltero? Sí, es el día chino, donde es como el Black Friday chino, No que en me- AliExpress... No me coge. bueno, entonces que es AliExpress. ¿no? A ti te coge. ¿Eh? A ti te coge. Ahí me cogen. Bueno, solteros sin compromiso, con compromiso, ya no lo sé, pero... No vaya a sagrado, que saben que es cada vez que prohíben las caravanas de Es solteros. verdad. Sí, prohibido. Entonces todo eso lo que va a hacer es que a lo mejor la gente aproveche para comprar los Reyes ahí Sí. y la gente que es pobre va a comprar igual, pero cosas más baratas. Correcto, correcto. ¿Jaime va a comprarse algo en el Black Friday? Sí, posiblemente. Sí. A lo mejor, por Bueno, lo ejemplo, dice con una voz de pena. por Sí. ejemplo, películas, si me hacen 2 por 1 en Blu-rays, pues cojo 10 o 12. 10 o 12. Sí, de pelis clásicas, a lo mejor que me gusten o lo que sea, pero cosas muy puntuales. Correcto. Quique, para finalizar, Black Friday. Pues yo no puedo poner la mano en el fuego porque en neto el resultado vaya a ser mejor comercialmente que el años anteriores, mejor o peor, no lo sé. Pero puedo poner la mano en el fuego y de hecho si tuviese la cartera aquí encima apostaría que los atascos ahí donde Parque Principado y todo eso va a ser seguro, descontado. Y yo creo que eso es porque ya, a ver, son celebraciones ya casi sociales. Vale. Yo personalmente nunca he estado metido en esta cuestión, pero sí, a ver, lo de los atascos del Parque Principado, ya de 3 o 4 años para acá, de flipar, de no creértelo. Claro. Una cosita, Sí. eso de que la gente tiene dinero. Hay gente que tiene dinero acumulado de la pandemia. Ajá. Y yo, tanto el mes pasado como el anterior, quise ir a comer un domingo, un sábado por Gijón y por Oviedo, diferentes días. ¿eh? Sí. Si no es con reserva, no comes en ningún sitio. Era acojonante, todo estaba a reventario. ¿Pero qué pasa? ¿Será el buen tiempo que vino o algo? ¿O la gente tiene todavía ahorrado cosas? ¿O ven que lo van a pasar mal? Que bueno, pues la estamos ahora, luego ya veremos. Y luego ya que salga el sol por Antequera. Luego, una cuestión muy importante. Hablamos del Black Friday, hablamos de Halloween, hablamos del Cyber Monday. Sí. Yo me veo dentro de 25 años, 25 o 30 años, celebrando el Día de Acción de Gracias y viendo cuándo es el primer jueves después del primer martes de noviembre, que es cuando lo celebran ellos, trinchando un pavo. Sí. O sea, porque es alucinante Sí. la capacidad de permear Occidente que tiene Estados Unidos con sus modas, sus costumbres, sus tradiciones, cuando aquí tenemos las propias, que no están reñidas. No está Que bien. tenemos nuestra propia fiesta de disfraces, que es carnaval, Sí. y que tiene una raíz cristiana, aunque no se respete. Lo que pasa es que nos apuntamos al carro los primeros de celebrar. Pero quizás nosotros tengamos la capacidad de ser integrantes y no excluyentes. Quiero decir, yo puedo supuesto. celebrar Halloween y Carnaval, y celebraría también el Carnaval chino si estuviera un poquitín supuesto. más... Es lo que quiero decir. les comentaba ya a los niños hace 15 días cuando fue Halloween. Esto es como si un tío de Cleveland, en Ohio, se pusiera a pintar huevos para celebrar los huevos pintos. Sí, Exactamente lo mismo. Por ejemplo, sí. O a bajar por el Mississippi en un kayak, como dicen ellos, para celebrar las piraguas. Claro, por supuesto, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Me quedaba una pregunta, Quique, ¿va a comprar algo en el Black Friday? No tengo nada previsto. No, seguro que no. Seguro. Absolutamente, Además, no fui nunca. Absolutamente convencido de que no. No queríamos. Como dijiste que en la media eran 160, 160. tú que vas a comprar, para compensar que él no va a comprar nada, tienes que gastar de 320. Efectivamente. Es que la media tiene que salir. Efectivamente, la media tiene que ser. Los Reyes.
Ir quizás adelante ya. También Mucha puede, gente ser, va a también puede ser, también puede ser. Pues muchísimas gracias a los cuatro, celebren o no celebren Black Friday, las celebraciones, bueno, pues bienvenidas sean. Y como decía, o me han dicho que decía la abuela de mi abuela, pudiendo todo está muy bien, pudiendo todo está muy bien. Así que, sin duda, el que pueda, pues adelante. Me despido de ustedes. Quique Gallar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jaime Aza, muchas gracias. Iván Mayada, muchas gracias. Y César González, muchas gracias por estar con nosotros. Como gracias también les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros en este programa. Volvemos el martes. Será a partir de las 10 de la noche, como siempre, aquí en AC Principado Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.